La primera generación de la educación a distancia empezó a principios del siglo XX, con unos cursos a distancia y terminó a principios de los 1900. Esta generación se caracterizaba dando los cursos a distancia, se hacían a mediados de ferrocarril y de servicio postal, ya que en esos tiempos esta parte era muy eficiente. Además, se mandaban los materiales impresos y se utilizaban diferentes estrategias para poder llegar al alumno. Esto empezó porque también una universidad empezó a ofrecer em, la educación por correspondencia. Además, hubo una gran tasa de abandono y muy poco aprovechamiento curricular. La primera generación de la educación a distancia empezó a principios del siglo XX, con unos cursos a distancia y terminó a principios de los 1900. Esta generación se caracterizaba dando los cursos a distancia, se hacían a mediados de ferrocarril y de servicio postal, ya que en esos tiempos esta parte era muy eficiente. Además, se mandaban los materiales impresos y se utilizaban diferentes estrategias para poder llegar al alumno. Esto empezó porque también una universidad empezó a ofrecer em, la educación por correspondencia. Además, hubo una gran tasa de abandono y muy poco aprovechamiento curricular. La segunda generación de educación a distancia comenzó a principios de los 1900 y terminó alrededor de los 1980. Esta empezó con una universidad abierta británica que se caracterizaba por utilizar diversos métodos de educación a distancia, tanto utilizando como en la generación pasada en materiales impresos, además de hacer sus transmisiones por radio o por televisión. Además, empezó a haber una interacción más activa entre el alumnado y el docente. La tercera generación de educación a distancia comenzó en los 1980, en donde ya se empezaron a implementar redes satelitales y tecnologías satelitales para las comunicaciones, en donde se permitió la interacción más activa entre el docente y el alumno, además de que los cursos se impartían a través de las nuevas tecnologías que serían las videoconferencias, los discos compactos, audiocintas, entre otras, y además fue el inicio de la World Wide Web. La cuarta generación de la educación a distancia empieza después de los 2000 hasta la actualidad, que es donde nos encontramos actualmente en esta etapa. Se caracteriza por los grandes desarrollos que se ha tenido, entre ellos pues la comunicación, ya que actualmente la comunicación ya es una forma más fácil de interactuar entre alumno y docente, gracias a las tecnologías emergentes. Además, el Internet ha abierto un abanico de posibilidades para cualquier cosa, ya sea videoconferencia, ya sea audiolibro. Existen una cantidad inmensa actualmente para la educación. Además, otro punto importante en esta generación es que ya se empiezan a implementar ya estrategias para el modelo de enseñanza-aprendizaje para tener una mayor obtención. Otro punto importante en esta generación es que la tasa de abandono de las universidades o de educación a distancia en universidades ha disminuido bastante a comparación de las generaciones anteriores.